Esta es la forma en que policías antimotines desalojaron a un grupo de pobladores que bloquearon este martes ambos carriles de la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo. Exigían profesores definitivos para un jardín de niños de la localidad. Durante el desalojo se registró una confrontación que no pasó a mayores. Finalmente los manifestantes fueron replegados a la orilla de la autopista para liberar la circulación. No hubo personas heridas. Y bueno, vamos al día a día del acontecer político en este país que no deja de sorprendernos. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador, fiel a su costumbre, habló de los gobiernos anteriores. Aseguró que antes del 2018 el país estaba en decadencia y al borde del estallido social, y de no ser por el cambio que generó la Cuarta Transformación, México estaría hundido. En cuanto a las elecciones del 2024, le envió este mensaje a la oposición, a quienes dijo están moralmente derrotados. Pero ¿saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Una recomendación, que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato. Eso no es un asunto fácil, para que dejen de estar haciendo el ridículo. Tómala, Barbón. Bueno, hablando de la carrera por la presidencia, ayer 7 organizaciones civiles presentaron la iniciativa Unidos, que plantea que haya un solo candidato de oposición para las elecciones presidenciales, además de crear una alianza parlamentaria y de gobierno. La propuesta final será presentada en marzo del 2023. Escuchemos al senador independiente Emilio Álvarez Sicas. Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual gobierno y tener el triunfo en 2024. No tengan duda, no tengan duda, los vamos a derrotar en el 24, que quede absolutamente claro y que se oiga. Déjenme ser muy claro, con una candidatura ganamos. Con 2 o más, lo más probable es que perdamos. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, criticó el apodo de las corcholatas que el presidente López Obrador le puso a los aspirantes de Morena a la presidencia. Dijo que era despectivo e hizo también esta especie de analogía. Una corcholata, cuando se destapa, porque la idea es de un destape de quienes son los aspirantes. En primer lugar, lo que se hace con una corcholata que es objeto de un destape, se tira a la basura. Entonces, el destino de una corcholata es la basura. Ay, Santiago, bueno, así les van a ganar. Cristal Mendívil, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Paco. Encantada de saludarte, por supuesto, y saludarlos a todos ustedes. Tenemos mucha información aquí. Les platicamos hace unas semanas apenas que en la Cámara de Senadores están discutiendo modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, esto para aumentar las vacaciones de 6 a 12 días tras el primer año laboral y así irlas incrementando sucesivamente hasta alcanzar los 32 días. El senador de Morena, Ricardo Velázquez, indicó que también van a impulsar una iniciativa para reducir la jornada laboral de 8 a 6 horas diarias sin que el sueldo del trabajador se vea afectado. Recordó que desde hace 50 años no se hacen modificaciones a esta ley, a la Ley Federal del Trabajo en materia de derechos laborales. Y ahora vámonos a la Cámara de Diputados, porque ahí Morena presentó una iniciativa para que la Secretaría de la Defensa Nacional pueda contar con su propia aerolínea. Actualmente la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos no permiten contar con la concesión de un aeropuerto y de una aerolínea al mismo tiempo, así que al ser concesionarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la AIFA, la Sedena no podría iniciar con su plan. Ahora, usted recordará que este tema de que el ejército tenga una aerolínea se dio por el hackeo del que fue víctima la Sedena por parte del grupo Guacamaya.
En todos estos documentos que se han filtrado está el presunto espionaje del que fueron víctimas periodistas y activistas por parte del software Pegasus. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que pues, está preocupado, expresó profunda preocupación por este tema, denunció que estas prácticas son actos graves de intrusión, violatorios de derechos humanos y que socavan la confianza de la población en las instituciones del Estado. En otros asuntos, después de 3 años de estar en la congeladora, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud, esto para prohibir y sancionar con prisión las llamadas estas terapias de reconversión. ¿Se acuerda usted? Supuestamente buscan revertir las tendencias homosexuales al considerar que se violentan los derechos humanos de las personas que son sometidas a este tipo de tratamientos o tortura, donde supuestamente, como si fuera un resfriado, ¿no?, dejarían de ser homosexuales. Con ello se prohíbe que un terapeuta, grupo de ayuda, comunidad o persona manipule, violente, oriente de manera coercitiva o disuada contra su voluntad a cualquier persona en relación al libre ejercicio de su sexualidad. Parece que ya en este siglo ya no estaría pasando eso, ¿no? Y vean nada más, el castigo podría ser de 2 a 6 años de cárcel y una multa de hasta 192,000 pesos. Paco, ¿cómo ves? Pues bueno, apenas, ¿no? La verdad es que era una total y absoluta salvajada. Y hablando de los derechos de los homosexuales, ayer en el Congreso del Estado de México se aprobaron los matrimonios igualitarios. Afuera del recinto legislativo, los integrantes de la comunidad LGBT+ gritaron y festejaron la decisión, la cual llegó después de más de 6 años, ya que en el 2016 fue aprobada en comisiones, pero no subió al Pleno. A partir de ahora, los homosexuales o lesbianas adquieren derechos y obligaciones alimentarias, posibilidad de heredar y gozar de protección en contra de la violencia familiar. Con la legalización del matrimonio igualitario en el Estado de México, son ya 29 estados que aceptan este sistema de unión. La primera entidad en reconocerlo formalmente en el Código Civil fue la Ciudad de México en el 2009, cuando todavía era Distrito Federal. Los que aún no lo aprueban y donde la gente tiene que tramitar amparos son en Guerrero, Tabasco y Tamaulipas. En el caso de Tamaulipas, el Congreso local ya tiene una orden de la Suprema Corte de Justicia para legalizarlo. Antes de ir a las noticias internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su interés por dar un discurso virtual en la Cámara de Diputados de México, tal y como lo ha hecho en los congresos de Europa y de América. El presidente de la Cámara Baja, Santiago Krill, confirmó que ya fueron informados sobre esta petición y tratará el tema con el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velasco. Ahora sí, saludamos con gusto a Enrique Villanueva con toda la información internacional. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Oye, ¿qué crees? En breve va a llegar a tu casa en carruaje con una invitación. ¿Por qué? ¿Qué crees? El Palacio de Buckingham anunció que la coronación del rey Carlos III se va a llevar a cabo el sábado 6 de mayo del 2023 en la abadía de Westminster, en Londres. También la reina consorte Camila será coronada en la histórica ceremonia. Con mucho lujo y ritual, el rey será ungido como soberano. Será la primera coronación en casi 70 años, pues la última fue para Isabel II en junio de 1953. Además, será la primera celebrada en sábado desde el rey Eduardo VII en 1902. Robert, y con toda la información de la pregunta del día en las redes sociales, Marlene Stahl. ¿Qué tal? Buenos días, Paco, y buenos días a todos ustedes. 5 de la mañana con 55 minutos. Gracias por estar con nosotros. Una mañana más aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Dígame a través de redes sociales, ¿cree que la mejor opción para la oposición es tener un candidato único para las elecciones del 24? ¿Sí o no? ¿Dónde participar? Muy fácil, en @ImagenSea. Utilice el hashtag Abre los Ojos para que comparta su opinión con nosotros durante todo el día. Quédese aquí bien informado. Los dejo con el sensei de la noticia, Paco Sea. Hombre, ¿qué se toma Marlene Stahl? Y vamos a hacer una pausa al regresar. Un pequeño de 10 años fue secuestrado cuando iba a la escuela en compañía de su madre en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Afortunadamente, horas más tarde, las autoridades lo localizaron, pero hasta Chimalhuacán. Los detalles se los vamos a platicar al regresar del corte, ¿no? Y también le vamos a mostrar las imágenes que son impresionantes. Además de los menores intoxicados el pasado viernes en una secundaria en Chiapas, 10 continúan hospitalizados. Aparte, varios adolescentes se desmayaron cuando esperaban su turno para declarar ante el Ministerio Público. Los detalles en unos minutos. Ya volvemos, no se vaya. Por supuesto, esto es Imagen Noticias.
Pues esto que acaba de ver, desgraciadamente a plena luz del día, pero las cámaras de videovigilancia le dieron seguimiento puntual a lo que ocurrió en Etzahualcóyotl, en el Estado de México. Lo que estaba viendo es un niño de 10 años que fue secuestrado, iba rumbo a la escuela, iba con su mamá. Ahí, como usted ve, a jalones los trataron de subir a una camioneta y después las investigaciones, pues el menor fue encontrado por elementos de la Fiscalía en el Estado de México, en el municipio de Chimalhuacán. Que cuiden a sus hijos, porque la delincuencia está dura. Es una cantidad, ¿no? Cantidad fuerte y pues a ver ahorita, pues de dónde sacamos dinero si no lo hay, ¿no? Poca madre, la verdad. Pero bueno, en Chiapas permanecen hospitalizados 10 jóvenes que resultaron intoxicados el pasado viernes en la secundaria Juana de Asbaje. Por fortuna, están estables. Además, en este mismo caso, varios adolescentes estaban esperando para declarar ahí ante el Ministerio Público y bueno, se desmayaron precisamente. Vea lo que sucedió. Así es como una docena de adolescentes que esperaban turno para declarar ante el Ministerio Público de Bochil se desmayaron en la calle. Allí estaban acompañados de sus padres y el Ministerio Público procedería a las investigaciones sobre la intoxicación sufrida el pasado viernes en el interior de la escuela secundaria Juana de Asbaje. El desmayo de los menores generó un fuerte operativo de la Policía y de Protección Civil Municipal, pues fueron trasladados a la clínica del Instituto Mexicano de Seguro Social Bienestar de esa localidad para ser atendidos. ¿Qué fue lo que sintió su hijo? Mareo. ¿Solo mareo? Y se empezó a temblar. Ya. Muy fuerte. ¿Ya le tomaron la presión? Sí, ya le tomaron. ¿Pero sí está normal? Sí, bajó tantito. Bajó su presión, pero es por lo mismo. Hasta este martes suman 5 días de haber sufrido la intoxicación, por lo que los padres se comprometieron con las autoridades ministeriales a rendir declaración en compañía de sus menores hijos. Los primeros menores serían los 4, cuyos padres les practicaron pruebas de laboratorio en particular. Interesa que esos 4 alumnos son los primeros que vamos a, porque estamos dentro del rango todavía de que pueda salir, la prueba, ya sea negativa o positiva, pero todavía están en el rango de los 5 días para hacer la prueba. Los menores de edad serán asistidos por un psicólogo y se les practicará una prueba toxicológica con la presencia de sus padres. Lo que tenemos que hacer aquí es tomar la declaración de los alumnos, porque hasta el día de hoy solo tenemos 5 declaraciones, 5 entrevistas, y eso nos acota un poquito la información de lo que realmente sucedió. Entonces tenemos que declarar más alumnos para saber si consumieron algún alimento o si bebieron algún otro líquido, ¿no? Este famoso reto. O si deviene exactamente de algunos famosos retos que se han viralizado y que también han provocado pues esta situación, estos síntomas, ¿no? En tanto, en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Bochil, el número de hospitalizados se incrementó nuevamente luego de la crisis que sufrieron fuera de las oficinas del Ministerio Público. Para Imagen, Gaspar Romero. Y bueno, reto viralizado o no, pues algo raro está sucediendo porque hubo un nuevo caso de menores intoxicados reportado pero ahora en la Escuela Secundaria Federal número 1 en Tapachulas, en Chiapas. 5 estudiantes presentaban dolor de cabeza, vómito, mareo y algunos perdieron el conocimiento, más o menos los mismos síntomas. Fueron trasladados a hospitales de la ciudad para recibir atención médica. Hasta el momento los padres de familia informaron que los docentes del plantel no les dan ninguna explicación, por lo que le piden a las autoridades intervenir en el asunto. Y este martes la Fiscalía General de Justicia de San Luis Potosí informó de la detención de 3 médicos. ¿Qué fue lo que hicieron estos médicos? Presuntamente son responsables en el fallecimiento de Camila, una niña de 3 años, quien el pasado 17 de agosto fue llevada por sus familiares al hospital comunitario del municipio de Salinas con un cuadro severo de deshidratación. Los médicos que la atendieron la dieron por muerta, imagínese usted, ya la estaban velando. La familia consternada lógicamente cuando de repente despierta la niña en pleno funeral, aún respiraba, fue llevada a recibir atención médica, ahí finalmente falleció. Los detenidos fueron capturados en operativos dentro de San Luis Potosí y en Zacatecas. El delito de homicidio, de comisión por omisión. Sí, es una clasificación
jurídica atípica, pero está prevista en el Código Penal, dadas las omisiones, las negligencias en las que pudieron haber incurrido, no obstante su deber, su obligación de cumplir con la atención médica oportuna respecto de la menor. Acompáñeme ahora a Ecatepec, al Estado de México, porque ahí 2 maestros de diferentes escuelas fueron detenidos porque presuntamente abusaron sexualmente de sus alumnos de entre 4 y 8 años de edad. Es muy importante saber a quién está el cuidado de tus hijos. Uno viene y los deja en la escuela pensando que son responsables y pues que son buenas personas, ¿no? Pero pues de antemano uno no conoce y hay gente que pues no vale la pena estar al lado de tus hijos. Para la mayoría de los padres de familia, el segundo lugar donde sus hijos podrían estar más seguros es en las escuelas. Sin embargo, en los planteles de Ecatepec se han reportado acosos e incluso abusos sexuales contra estudiantes de menos de 8 años de edad. Pues que mi hija ya no quiere venir a la escuela. Lleva 2 semanas en las que yo le observo síntomas de miedo, síntomas de que no come, síntomas de que se hace pipí, síntomas de pánico porque no acepta que cerremos las puertas, se empieza a exaltar. En la primaria Simón Bolívar, ubicada en San Cristóbal Centro, incluso ya fue detenida la profesora Claudia Karina N., quien es señalada por una madre de familia de haber abusado de una niña de 4 años de edad. En una ocasión que vine por ella a la escuela me decía que le dolía mucho las piernas y sus pompitas. Ya vamos a la casa, no quiso comer, después me dice que le duele su parte genital. Noté un daño, que le dice que no le diga a sus papás, porque si lo hace, le va a hacer más. Y que aparte yo la voy a dejar ahí en la escuela y me voy a enojar mucho. En dicha escuela particular, en donde sus directivos se negaron a dar una entrevista, les habían asegurado a los padres que el plantel tenía cámaras de seguridad, pero justo en jardín de niños están desconectadas. ¿Y cuál es mi sorpresa y la de muchos papitos en la mañana? Que donde están nuestros pequeños la cámara está cortada. Aunque en este plantel actualmente la profesora se encuentra detenida, hay inquietud de los padres de familia, principalmente de tercer grado o de preescolar, por si hay más menores víctimas de abuso, por lo que exigen un estudio. Mi nieto casi no habla, entonces no sabemos realmente si hay algún acontecimiento con él. La incertidumbre corrió a raíz de la mamá que hizo la denuncia, ¿no? Mientras que en la primaria Frida Kahlo, ubicada en el fraccionamiento de las Américas, también el profesor de tercer grado Javier Sandoval N. fue detenido al ser investigado por su probable participación en el delito de acoso sexual en agravio de 3 niñas de entre 8 y 9 años de edad y un posible abuso sexual. La detención de un profesor de grupos de tercero y cuarto año, un hombre de alrededor de 70 años. Las niñas les hacen algunos comentarios de conductas inadecuadas, de que se les acercaba de un modo que las hacía sentir incómodas o incluso alguna especie de acercamiento más allá. El MP, después de hacer las entrevistas correspondientes a las menores, pues se da cuenta que existen todos los elementos para decir que existió un abuso en contra de las niñas. Los padres de familia de ambos planteles exigen que las autoridades certifiquen a los profesores que contratan, pues en los últimos meses ha aumentado el número de denuncias por profesores señalados de abuso sexual. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Del 17 al 30 de octubre se va a llevar a cabo el registro para la pensión de adultos mayores para quienes cumplen 65 años entre septiembre y octubre, así como los rezagados. Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, añadió que el trámite podrá realizarse esos días en el módulo que les quede más cerca. La atención de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 19 pesos con 49 centavos a la compra y 20 pesos con 61 centavos a la venta. El euro, 17 pesos con 75 centavos a la compra y 20 pesos con 10 centavos a la venta. El director del IMSS, Zoé Robledo, dio a conocer 2 convocatorias para médicos nacionales y extranjeros que estén interesados en cubrir al 100% la demanda de personal de salud en diversos estados del país. La primera convocatoria es a nivel internacional y estaría beneficiando a clínicas y hospitales remotos aquí en el país. Los requisitos para trabajar en México como especialista son tener pasaporte vigente,
título y cédula profesional de la especialidad o el equivalente, currículum actualizado y firmado, dominio del idioma español y una carta también del último empleador. Podrán inscribirse en el sitio médicosespecialistas.gov.mx para que puedan ahí ocupar una de estas 249 plazas que están disponibles. La segunda convocatoria, esta es a nivel nacional, pretende reclutar a 1,750 médicos generales y así cubrir 550 plazas para personal de enfermería para poder ampliar los turnos en los hospitales del IMSS Bienestar de primer nivel de atención como centros de salud, unidades médicas rurales también. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la pandemia del COVID-19 en México está en receso, dijo. Informó que ya son 13 semanas consecutivas en las que el número de contagios y hospitalizaciones por esta enfermedad han disminuido de manera considerable, al igual que las muertes, las defunciones. En cuanto a la vacunación anti-COVID, López-Gatell dijo que en general México alcanzó el 83% de inmunización en personas de todas las edades. Podemos ver que la cantidad de casos es ya mínima, como decíamos la semana pasada, comparable tan solo con el inicio de la epidemia, pero obviamente en una situación mucho más ventajosa por la gran cantidad de personas que están vacunadas contra COVID-19. Acompáñame, vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos en Venezuela, que perdió su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras fracasar en su intento de reelección frente a las candidaturas de Chile y Costa Rica, con lo que Rusia y China pierden también un fiel aliado. 14 de los 47 escaños de este órgano con sede en Ginebra, Suiza, estaban en juego en una votación en la cual los países se presentan divididos por regiones ante el conjunto de la Asamblea General. América Latina tenía 2 escaños libres y en general cada grupo regional preselecciona a sus candidatos que luego son elegidos sin problema por la mayoría de la Asamblea. ¿Qué está pasando en la guerra? 231 días, le cuento que Rusia lanzó nuevos bombardeos masivos contra Ucrania horas antes de una reunión de emergencia de las potencias del G7. Nuevos bombardeos rusos en Ucrania. Las Fuerzas Armadas rusas continuaron hoy con el ataque masivo por aire y mar con armas de precisión de largo alcance contra instalaciones de control militar y del sistema energético de Ucrania. El objetivo del ataque se logró. Todas las instalaciones designadas fueron alcanzadas. Moscú indicó que los bombardeos eran en respuesta al ataque contra el puente que conecta el territorio ruso con Crimea. Ayer los servicios de emergencia ucranianos informaron que al menos una veintena de personas murieron y un centenar resultaron heridas en los bombardeos rusos. Por otro lado, el gobierno pidió a la población limitar su consumo de electricidad ante la necesidad de reparar la infraestructura dañada por los ataques. En Leópolis, por ejemplo, las autoridades indicaron que al menos 3 misiles rusos impactaron en infraestructura energética. Alrededor de un tercio de la ciudad quedó sin electricidad. La ONU advirtió ayer que los bombardeos podrían constituir crímenes de guerra si los objetivos civiles fueron atacados intencionalmente. Para la OTAN, en tanto, los ataques demuestran que Rusia está fracasando en Ucrania. Les agradezco toda la ayuda que ya han prestado. Es grande, es significativa, pero el líder ruso, que ahora está en la etapa final de su reinado, todavía tiene margen para una mayor escalada. Esta posibilidad es una amenaza para todos nosotros. El presidente ucraniano también acusó a Moscú de querer arrastrar a Bielorrusia a la guerra y reclamó al G7 una misión de observación internacional en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Poco después de la ola de bombardeos del lunes, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, uno de los pocos aliados que tiene el Kremlin, acusó a Kiev de preparar un ataque contra su país y añadió que, por ello, Rusia y Bielorrusia desplegarían una fuerza conjunta sin precisar dónde. Ayer el fabricante de automóviles japonés Nissan anunció que había vendido todos sus activos en ese país al Estado ruso.
Imagen. También le cuento que Rusia oficialmente clasificó al gigante estadounidense Meta como, casa matriz de Facebook e Instagram, como una organización terrorista y extremista, lo que allana el camino para la apertura de pleitos judiciales contra sus usuarios. El 10 de marzo, Meta anunció que las plataformas podrían permitir publicaciones que incluyeran mensajes como muerte a los invasores rusos, pero que contengan amenazas creíbles contra civiles. Luego matizó que eso solo se aplicaría a usuarios que publicaran desde Ucrania. Y mire, también le cuento que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, negó haber hablado directamente con el presidente Vladimir Putin, esto sobre Ucrania, luego de que el jefe de la consultora de riesgo político Eurasia Group escribiera en una nota que Musk le contó sobre una conversación reciente que había tenido con el mandatario ruso. Presuntamente, la plática se produjo antes de una serie de tweets en los que Musk instó a Ucrania a buscar una solución negociada a la invasión de Rusia y a ceder Crimea para siempre. ¿Qué le parece? Y familia, actividad de media semana en la Champions League. El Real Madrid estuvo cerca de hacer un papelón, pero Rudy... También al regresar, tremenda lluvia cayó ayer en Acapulco, importantes inundaciones, autos arrastrados, gente también que se caía por ahí, caída de árboles y bardas. Las clases están suspendidas al día de hoy. Al regresar de la pausa le tenemos las imágenes y los detalles, así que no se lo pierda. Este caso del controversial libro El Rey del Cash, escrito por Elena Chávez, quien fuera pareja, exesposa de César Yáñez, una de las personas más cercanas a López Obrador, en donde relata la manera en la que supuestamente el presidente financió de manera ilegal su movimiento. Al ser cuestionado sobre el asunto en la conferencia matutina de ayer, López Obrador aseguró que en el libro no hay una sola prueba que lo vincule a ningún delito o lo afecte políticamente. Y mire, policías antimotines de Guerrero desalojaron a indígenas que bloqueaban la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués para demandar maestros en las escuelas de sus hijos. Vea todo lo que ocurrió. Policías antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública desalojaron a pobladores de Mexcalcingo que bloqueaban la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués en Chilpancingo tras una hora de manifestación en la que impidieron la circulación en dirección a Cuernavaca. Los pobladores pusieron resistencia al desalojo, lo que originó una confrontación entre los policías y manifestantes. Algunas madres de familia protestaron con sus hijos e intentaron mantener el bloqueo tras el desalojo, pero fueron quitadas nuevamente de la carretera. Los policías recibieron la orden de retirar a los manifestantes luego de una hora de bloqueo y de no llegar a un acuerdo de diálogo con las autoridades. El bloqueo inició a las 10:40 de la mañana en los dos carriles en dirección a Cuernavaca y a la Ciudad de México. Los manifestantes exigen 3 maestros con nombramiento definitivo y un intendente para el jardín de niños de la localidad que atiende a 185 alumnos. Nosotros venimos aquí por una lucha, a ver si nos da una respuesta, porque no tenemos maestros, no nos los atienden los niños, están casi sin maestros pues. Hay unos 3 maestros, pero ¿qué pueden hacer con 185 niños nomás de kinder? Y no hay avance para ellos. El forcejeo entre policías y manifestantes duró alrededor de 5 minutos hasta que finalmente fueron orillados a un costado de la carretera, liberando totalmente la circulación. Tras el desalojo, una comisión de pobladores se trasladó a una reunión con las autoridades de educación. Con información de corresponsales, Imagen. Mire, durante un informe de transparencia de la Sedena se dieron a conocer que entre el 2019 y el 2021 la venta de armas, cartuchos y accesorios reportó una disminución en sus ingresos del 40.4%, al pasar de los 411.194.000 pesos a los 244.865.000 pesos. Entre enero y agosto de este año, la Sedena recaudó 169.752.000 pesos. En lo que va de la presente administración, por esta actividad se reporta un ingreso de 1.077
4,077,079,000 pesos. Recordemos que en México la Sedena es la única autoridad facultada para la venta de armas, cartuchos y accesorios. La Cámara de Diputados decidió no abordar este martes, como estaba previsto, precisamente las iniciativas. Bueno, ahora hablamos de estas iniciativas sobre prohibir las corridas de toros, así como la circulación de los camiones de carga de doble remolque en las carreteras del país. El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, dio a conocer el retiro de estas iniciativas por consenso de los grupos parlamentarios. Cuando fue cuestionado si había intereses o presiones ahí por parte de grupos económicos de poder, Santiago Krill dijo que con él no fue el caso y que ningún diputado debe actuar por presiones. Mire lo que está pasando en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, esto es en la alcaldía Azcapotzalco. Ahí vecinos de la zona se están quejando de que las banquetas son utilizadas para estacionar tráileres, camiones pesados también. Las autoridades de esa alcaldía, ¿qué están haciendo al respecto? Lo permiten, dicen ellos, aseguran que lo permiten por un pago semanal. La corrupción en la jefatura de la Unidad Departamental de Mantenimiento y Recuperación del Espacio Público Urbano de la Alcaldía Azcapotzalco, encabezada por la panista Margarita Saldaña, se refleja en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, donde por 3,000 pesos semanales se permite utilizar la banqueta para estacionar tráileres y camiones pesados. Durante un recorrido que realizó Grupo Imagen por las calles de Francisco I. Madero, Ignacio Comonfort, Catarino Benavides y la propia calzada de las Armas, se pudo constatar que algunos tráileres y camiones pesados son estacionados sobre las aceras, lo que hace imposible el paso peatonal. De acuerdo con testimonios de vecinos y conductores, los trabajadores de la alcaldía Azcapotzalco pasan por su cuota semanal con los encargados de las bodegas y así poderse estacionar bajo el amparo de la impunidad y la protección de la alcaldía. Revisar el tema de los trailers aquí en Francisco y Madero, en la calle también de Ignacio Comonfort y Catarino Benavides, porque el problema es demasiado, hay incidencias con los trailers, los dejan arriba de la banqueta, no se puede ni pasar. La invasión a las aceras por los camiones pesados ha provocado que algunas personas sean atropelladas al bajarse de las banquetas sobre la calzada de las Armas. También, esta situación ha generado un incremento en los asaltos a transeúntes, principalmente por la mañana y las noches. Siempre andamos peleando de que no nos los pongan aquí, porque también eso suscita a que personas se escondan y nos puedan atracar en la noche. Pero no nos hacen caso. Y siempre estamos rodeadas, e inclusive aquí en las Armas, pues ustedes lo han de ver, luego suben los trailers y están ladeados así, da miedo pasar, se lo juro. Hay alguien allá abajo escondido, agazapado. El constante movimiento de camiones pesados en esta colonia ha provocado diversos accidentes que van desde atropellamientos, golpes a vehículos, baches y postes que están a punto de caer. Esto es sabido por la alcaldesa Margarita Saldaña, quien hace oídos sordos a los vecinos de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. En México, el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud y la Unidad de Trasplante del Centro Médico del IMSS encabezan los esfuerzos para fomentar la donación de órganos. Todo esto en el marco del Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos que tiene lugar el viernes. Créame que tenemos un déficit muy importante. Hay que entender que es prolongar la vida de otra persona y la propia de la persona que desgraciadamente la perdió. La lista de espera actual asciende a más de 22,000 pacientes en espera de un trasplante. El riñón es el órgano más demandado en México y el mundo para procedimientos de trasplante. En la lista de espera, más de 17,000 personas requieren un riñón. Más de 6,000 requieren una córnea. Le siguen el hígado, el corazón, páncreas o pulmón. Entre las acciones para fortalecer la cultura de donación, el Centro Nacional de Trasplantes se encuentra realizando un diagnóstico de los hospitales con capacidad para hacer estos procedimientos, pues de 471 solo están funcionando 189 en todo el país. Centrándose más en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco,
Puebla, que son las 5 entidades federativas que más realizan actos de donación. Por cuestiones de COVID, algunos hospitales se reconvirtieron a hospitales COVID, algunos están en proceso de reconversión para regresar a las actividades. La unidad de trasplantes del Centro Médico Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social es el lugar donde se realizó el primer trasplante en la historia del país y el próximo 22 de octubre cumplirá 59 años. Esta es la unidad de trasplante renal del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tras salir del quirófano, que está a unos cuantos metros, los pacientes son trasladados aquí para su recuperación. Es donde se realizan la mayoría de los trasplantes renales en el país. Trasplantes renales solamente en 2 ocasiones han sido interrumpidos. En el sismo del 85, nuevamente se continuó la actividad hasta ahora en la pandemia. El 17 de marzo del 2020 fue el último trasplante y retomamos nuevamente la actividad de cirugía de trasplante el 4 de mayo del año pasado. Entre sus esfuerzos más importantes está el tener un 50% de donaciones vivas y el 50% de donaciones cadavéricas, un equilibrio que no han conseguido todos los hospitales con capacidad para realizar trasplantes. Consideramos que un programa de trasplante debe tener los 2 programas, tanto de vivo como de fallecidos. Sí hay que hacer mayor fallecido que de vivo para no estar sometiendo a un riesgo. De cara al Día Mundial por la Donación de Órganos y Tejidos el próximo 14 de octubre, ambos especialistas llaman a las personas a considerar la donación de sus órganos para allanar los números en la lista de espera nacional. Y saber que el que donemos un órgano par como es el riñón no nos va a restar ni tiempo ni años de vida. Y si podemos brindarle la oportunidad a que otra persona siga viviendo, sea productiva para el país, yo creo que ese es lo más importante. Con imágenes de Julio César Montes, para Imagen, Abraham Nava. El presidente López Obrador dijo que la Cuarta Transformación rescató al país que hasta el 2018 estaba en decadencia y al borde del estallido social. En cuanto a las elecciones del 2024, declaró que la oposición está moralmente derrotada. Por su parte, 7 organizaciones civiles presentaron la iniciativa Unidos, que plantea que haya un solo candidato de oposición para el 2024. El Pleno del Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Civil de la entidad para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en cualquier sede del registro civil sin necesidad de un amparo. El Senado aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para prohibir y sancionar hasta con prisión las llamadas terapias de reconversión que supuestamente buscan revertir las tendencias homosexuales en las personas al considerar que se violentan sus derechos humanos. Ricardo Peláez fue cesado de la dirección deportiva de las Chivas del Guadalajara. La decisión fue tomada luego del fracaso que tuvieron en el torneo Apertura 2022, en el que quedaron eliminados en el repechaje frente al Puebla. Oiga, y llovió y de qué manera allá en Acapulco, ¿eh? La intensa lluvia dejó inundaciones, deslaves, muchos daños materiales. Una mujer todavía está desaparecida. No sé qué dirá la alcaldesa ante esto, ¿no? Ya ve que la calor es lo que hace que haya mucha delincuencia. La lluvia, no sé qué es lo que pueda causar, además, por supuesto, de esto, de la desgracia de una mujer que no aparece. El recuento de daños es esta barda, una persona femenina desaparecida por la Simón Bolívar. Nos reportan que estaban en un convivio y fue arrastrada por un arroyo. La tenemos en calidad de desaparecida todavía. Una gran cantidad de vehículos varados. La costera Miguel Alemán, que recorre toda la zona turística, registró varias inundaciones. También la avenida Cuauhtémoc y colonias de la periferia. En la zona de la Costera Vieja se derrumbó la parte de un condominio que cayó parcialmente sobre un automóvil, sin que se registraran personas lesionadas. Por el agua, ahora sí que fue bastante. Se metió en la parte de abajo y hizo que lo que es desde abajo se moviera y cayera al muro. Son departamentos, ahora sí que es familiar. Hay gente arriba y todo, y yo soy ahorita el que vive aquí. El transporte público se interrumpió debido a las inundaciones. Decenas de personas fueron trasladadas por patrullas de la policía municipal ante la falta de servicio público. Yo sentí miedo porque ya la corriente estaba arrastrando el carro y pues sí, sentí miedo más que nada y
Pues ni modo, dije que pues si quedas aquí es aquí, pero gracias a Dios pues da marcha el carro y es la pila lo que se descargó nada más, yo creo. De acuerdo con autoridades de protección civil, la tormenta fue provocada por un canal de baja presión con potencial ciclónico, asociado con remanentes del ciclón tropical Julia. El gobierno estatal suspendió las clases en todos los niveles educativos este 12 de octubre, en las regiones de Acapulco, Costa Grande, Costa Chica y la parte alta de la sierra, para salvaguardar la integridad de alumnos y maestros. Para Imagen, Ángel Galeana. Y vean nada más lo que le vamos a presentar a continuación. El crimen organizado de nueva cuenta está haciéndose presente. Quemó ahora un Oxxo. Fue en León, Guanajuato, en la colonia Joyas de Castilla. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, que dijo que estos hechos se deben a la reacción de grupos delictivos contra un operativo policiaco que implementaron. Se descartaron lesionados, por fortuna. No hay reportes de más incendios tampoco en la ciudad. Lo que sí se confirmó fue que van a intensificar patrullajes para evitar más ataques de este tipo. 33 minutos después de las 6 de la mañana llegó la información deportiva para todos ustedes. María José Alcalá Izguerra, presidenta de la Comisión del Deporte, presentó la iniciativa por la que se abrogará la actual Ley General de Cultura Física y Deporte. Eda Padilla nos tiene más información. En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, María José Alcalá Izguerra, presidenta de la Comisión de Deporte, presentó la iniciativa por la que se abrogará la actual Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación en el 2013, y se expide una nueva ley. Una Ley General de Cultura Física y Deporte totalmente nueva, con novedosas cambios a la ley, donde por primera vez, y quisiera compartirles, que con este proyecto se presenta una ley más integral y completa. Ya no solo es un instrumento institucional de delegación de funciones y organización deportiva. Hoy en día se incluye al deporte y a la cultura física como verdaderos derechos humanos. Son diversos los temas que abarca la nueva ley, entre los que se encuentran las garantías en el deporte, donde se tocan temas de los derechos y deberes de los deportistas. Aquí se destaca el respeto, la igualdad de trato, de oportunidades y de recibir cobertura médica general que cubra los riesgos por su actividad deportiva. Tocamos el tema del deporte transgénero. La Ley de Cultura Física y Deporte, tocando este tema en nuestro país, nos volvemos un país de vanguardia, inclusivo, pero sobre todo con un gran respeto a este tema. Se propone un derecho al que haya una remuneración igual al mismo trabajo desempeñado, es decir, que las atletas profesionales puedan cobrar el mismo salario que los atletas profesionales hombres, que no haya una desigualdad de salario. La diputada dijo que esta nueva ley tiene como eje central a los deportistas y su bienestar. Sobre el deporte de alto rendimiento, se establecen bases mínimas para su desarrollo, repercutiendo ya no solo en los deportistas, sino entrenadores y cuerpo técnico. También se incluyeron algunas propuestas sobre la prevención de violencia en los estadios y espectáculos públicos. La iniciativa de ley se encuentra ya publicada en la Gaceta Oficial y, de pasar por los filtros y debates, podría ser votada y aprobada a finales de noviembre. Para Imagen, Eda Padilla. ¿Qué pasó en la gestión de Ricardo Peláez al frente de las Chivas? Bueno, ahí estaba todo lo que tiene que ver en torno a los técnicos, hasta dónde llegaron. Ve nada más, se suspendió el torneo por el tema de la pandemia, después llegó una semifinal, un repechaje, otro repechaje, quedaron en cuartos y termina en repechaje ahora. Pasó Ricardo Cadena, Michel Leaño, Víctor Manuel Bucetich y Luis Fernando Tena bajo la gestión de Ricardo Peláez, que lamentablemente no le pudo dar un título de liga al conjunto rojiblanco. Y es un equipo grande. Él llegó prometiendo y sus palabras fueron: se hablará de títulos en Chivas, y lamentablemente nunca llegó. Pues sí, Robert, ayer cómo le tiraron al pobre hombre. Peláez fue tendencia justamente por esto. Sí, hombre, pues porque ya se va del Chivas. Agradecían los aficionados del Chivas y los de otras aficiones pues le tiraron mucho. Mira, Ricardo Peláez es un hombre
identificado con el Necaxa y con el América, donde como directivo en el América logró grandes cosas. Su paso por Cruz Azul no fue el ideal y con Chivas me parece que toca a fondo un buen ser humano, un buen hombre, el cual tengo gusto de conocer a Ricardo Peláez. Lamentablemente no se le dieron las cosas, él llegó prometiendo títulos y las cosas al final terminaron siendo completamente obscuras, bajo críticas en torno a la planeación y dirección de un equipo que obviamente está siempre en boca de todos. El rebaño sagrado es un equipo grande. Se habló también muchas polémicas en torno a las declaraciones de Vucetich de que hay una desventaja porque Chivas juega con puros mexicanos. Y yo creo que este hombre sabía cuáles eran las condiciones y lamentablemente para su causa y para su gestión en el cuadro tapatío no tuvo resultados como se esperaba. Así es, y pues ya finalmente se va. ¿Y a quién van a traer ahora? Pues se habla de que el cuñado de Amaury Vergara, la familia de Amaury Vergara será responsable en estos momentos. Aún no hay nada de manera oficial, pero es una silla muy caliente la dirección deportiva del Guadalajara, tomando en cuenta que hace muchos años no cuenta con plantel ad hoc a la historia y al peso específico del equipo. Bueno, pues mira, te invito a leer el primer tuit de lo que te estoy comentando. Dice, @tú dime Beto, Ricardo Peláez destruyó a Chivas por fuera y por dentro. Hizo que el América sea más grande en su gestión como presidente deportivo y después se fue a Chivas para hacerlos fracasar torneo tras torneo. Y es lo que te decía, con el América, Ricardo Peláez tuvo grandes rendimientos, grandes réditos y con Guadalajara no fue así. No le fue bien. César Huerta dice, se va Ricardo Peláez, pero tendría que ser el primero de muchos cambios que se necesitan en Chivas. Y es que la culpa, querida Marlene, no fue de Ricardo Peláez nada más. Creo que también la plantilla del conjunto rojiblanco no está a la altura de la historia, de la grandeza, de un equipo que mueve muchísima gente en el país y todavía también con nuestros paisanos en la Unión Americana. Dice Agustín Jiménez, no espero menos de Ricardo Peláez que yéndose hoy mismo de Chivas, aceptando su fracaso y hasta disculpándose por querer jugar con la inteligencia de los aficionados, que le vaya bien analizando en la televisión. Dicen que se va a ir de comentarista. Muchos años en Televisa, estuvo por allá Ricardo Peláez, le fue muy bien y bueno, vamos a ver qué pasa con él. Lo que es un hecho es que también es culpa de Amaury Vergara, es culpa también de varias decisiones que se han tomado mal en torno a este equipo. ¿Por qué? Porque hay jugadores que no tienen, insisto, la capacidad ni la calidad para vestir una camiseta tan importante. Y bueno, mira, esto fue lo que dijo mi compadre, dice Roberto López Olvera, el tema no solo es Ricardo Peláez, es la calidad de los jugadores que hay en el plantel de Chivas. Pocos son los que sí tienen con que, justo lo que estás diciendo. ¡Qué gran tuit! Teníamos que compartirlo porque no, viral, amigo. Sí, oye, ¿sabes qué? Lo que es un hecho es que mucha gente a través del Twitter, que es una costumbre, vomitó, y disculpe la expresión, en torno a lo que ha hecho Ricardo Peláez. Yo lo estoy defendiendo, los números no lo defienden, es un hecho de que ha sido un fracaso. Y él lo dijo, es un fracaso y disculpen por utilizar esa palabra que no le gusta a Amaury Vergara, pero su gestión es un total fracaso. Pero también es por malas decisiones. Discúlpenme, pero creo que Chivas es el fiel reflejo de lo que es en el fútbol mexicano, una analogía perfecta. Lo de Club de Cuervos es Chivas, ¿no? Lo mismo que pasa con Chivas, a Amaury Vergara, que es un directivo que me parece que no está apasionado con el tema del fútbol, nunca le ha gustado. Él es más un enamorado del cine y ahora, pues creo que también es una gestión de Amaury Vergara totalmente llamada así, con todas sus letras. Fracaso, y Ricardo Peláez también tiene responsabilidad en ello. Que le hablen a Isabel, ¿no? Como en Club de Cuervos. Bueno, Roberto, ¿ya participaste en nuestra pregunta? Obviamente, desde que me levanto es lo primero que hago. Muy bien, hermano. Pues a ver, dígame, ¿usted allá en casa cree que la mejor opción para la oposición es tener un candidato único para las elecciones del 2024? Hasta ahorita, ¿qué han dicho los mexicanos? Mira, si está el resultado. Vamos a ver. 84% dice que sí sería esta la mejor opción, 16% restante dice que no. ¿Dónde participan, amigo? Diles. @ImagenSea en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto en Twitter está la pregunta del día. Muy bien, Rob. Vamos contigo, Paco. Gracias. Vamos a hacer una pausa al regresar. Los hackeos que han estremecido al mundo, a gobiernos como el de Estados Unidos, también al de México a través de las guacamayas. Una banda mexicana que hizo robos millonarios, un ataque cibernético a Ferrari. Los famosos también que han sido víctima de estos esquemas. Volvemos con los hackers. En la actualidad, los ataques cibernéticos son cada vez más constantes. Datos personales, financieros, espionaje a gobiernos, ataques destructivos, incluso además de todo, secuestro de la información para sacarle una lana, ¿no? A gobiernos, a empresas, a usted mismo. Grupos como Anonymous o Guacamaya son los más sonados en los últimos años, pero aquí en México existió una banda cibernética que logró robar millones de pesos. No sé si se acuerde que los agarraron por ahí de Guanajuato y tenían un garage en donde tenían Lamborghinis, Ferraris, McLaren, tenían coches verdaderamente, un Bentley, entre varias cosas más.
Internet y la tecnología revolucionaron el mundo en que vivimos. Los beneficios son numerosos. Sin embargo, los criminales también han avanzado a la par. A principios de 2014 surgió en México una banda de ciberladrones, quienes se hacían llamar los Bandidos Revolution Team. Creaban virus para infectar cajeros, clonar tarjetas bancarias y robarse el dinero. Durante al menos 5 años se mantuvieron con perfil bajo, pero en marzo de 2019, un par de cajeros automáticos, uno en León, Guanajuato y otro en Tijuana, Baja California, comenzaron a dar dinero sin que los cibercriminales acudieran a recogerlo. Esto los puso en la mira de la Fiscalía General de la República. Tan solo un mes después, realizaron el mayor ciberataque registrado hasta el momento en el país. Manipularon el sistema de pagos electrónicos interbancarios del Banco de México y crearon 849 cuentas falsas, mediante las cuales obtuvieron 500 millones de pesos. Pero su suerte no duraría. El 17 de mayo de 2019, agentes de la FGR realizaron un intenso operativo en la ciudad de León, donde consiguieron detener a Héctor Ortiz Solares, alias el H1, líder de los Bandidos Revolution Team, junto con 7 de sus integrantes. Tras el cateo a 11 inmuebles, también se decomisaron al menos 27 automóviles de lujo, entre ellos un Ferrari, un Lamborghini y un Aston Martin, motos de lujo, además de 20 millones de pesos en efectivo, dosis de cocaína, marihuana y metanfetamina y 2 armas. Héctor Ortiz fue ingresado al penal de Tenango del Valle, ubicado en el Estado de México, y aunque no hay una cifra oficial de sus crímenes, se estima que él y su banda obtenían ganancias de hasta 300 millones de pesos al mes. Para Imagen, Said Neri. Bueno, en el circo que significa nuestra política en el país, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador, fiel a su costumbre, habló de los gobiernos anteriores. Aseguró que antes del 2018 el país estaba en decadencia y al borde del estallido social, y de no ser por el cambio que generó la Cuarta Transformación, México estaría hundido. En cuanto a las elecciones del 2024, le envió este mensaje a la oposición. Dijo que están moralmente derrotados, dice que hay más de 38 candidatos y la verdad en eso sí tiene razón. De los 38 no hace menos, se hace medio, bueno, ni un cuarto yo creo. Pero ¿saben cuántos candidatos hay del bloque conservador? Estaba yo contando ayer, 38. ¿Cómo le van a hacer? Una recomendación, que empiecen ya a resolver quién va a ser el candidato. Eso no es un asunto fácil, para que dejen de estar haciendo el ridículo. Y mire, hablando de la carrera por la presidencia, ayer 7 organizaciones civiles presentaron la iniciativa Unidos. ¿Qué es lo que plantea? Que haya un solo candidato de oposición para las elecciones presidenciales. Cosa, ¿usted cree que lo van a lograr con los intereses que hay, con la cantidad de colas largas que hay en los diferentes partidos políticos que van a querer lanzarse por tener protección, porque les llevan algún favor, porque no los investiguen? Mire, ese es el problema. El problema en este país, sin duda, es que, como le digo, regularmente ha sido la peorcracia, el gobierno de los peores por los peores motivos. Que, todos hacen negocios, todos tienen nexos, por supuesto, o con el crimen organizado o con empresarios para darles contratos. Entonces, al que usted me diga, no, es que fíjate, en esta época, que fue secretario de Gobernación, no, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, no, fue gobernador. Ese es el problema. ¿Usted cree que van a lograr tener un solo candidato? ¿Usted cree que, por ejemplo, Alito va a ceder, no? Para que le sigan investigando. Casualmente ya no se habla nada de Alito, de lo que pasó en Campeche, de sus casas enormes. ¿No? ¿Usted cree que Movimiento Ciudadano va a ceder también? No, hombre, la verdad es que es un sueño guajiro, por no decir otra cosa. Pero la propuesta finalmente será presentada, valga la redundancia, en marzo del 2023. Esto es lo que dice el senador independiente Emilio Álvarez y Casa, que no sé si peca de ingenuo o lo que nos está contando es una novela de ficción. Promover una amplia unidad democrática en torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual gobierno y tener el triunfo en 2024. No tengan duda, no tengan duda. Los vamos a derrotar en el 24, que quede absolutamente claro y que se oiga. Déjenme ser muy claro. Con una candidatura ganamos. Con 2 o más, lo más probable es que perdamos.
¿Usted cómo lo ve? ¿Sí le cree? ¿Lo ve contundente, no? ¿Lo ve así como una figura impresionante? Bueno, eso por un lado. Mientras está usted viendo cómo se está armando, ¿no?, el asunto de las corcholatas, le guste a quien no le guste, pues con puros personajes que los ven las encuestas y tienen mucha fortaleza, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, dice que las corcholatas, que el presidente López Obrador, este apodo, que pues es totalmente indignante, ¿no?, que es despectivo, que porque las corcholatas se tiran a la basura. ¿Y usted cree que de verdad, mientras estamos hablando de todo lo que estamos hablando, mientras este país lo que necesita verdaderamente es propuestas que digan, saben que por esto está mal la estrategia del presidente en materia de seguridad, o por esto está mal la estrategia del presidente para poder combatir la inflación, o estas son las pruebas que tenemos del libro finalmente y aquí está el video? No, esta es la crítica de la oposición. Las corcholatas son despectivas. Una corcholata, cuando se destapa, porque la idea es de un destape de quienes son los aspirantes, en primer lugar, lo que se hace con una corcholata que es objeto de un destape, se tira a la basura. Entonces, el destino de una corcholata es la basura. Vamos a otros temas. Ayer el Congreso del Estado de México aprobó los matrimonios igualitarios. Afuera del recinto legislativo, los integrantes de la comunidad LGBT+ estuvieron ahí presentes, gritaron, festejaron esta decisión, la cual llegó después de más de 6 años ya, porque en el 2016 fue aprobada en comisiones, pero no subió al Pleno. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a partir de ahora los homosexuales o lesbianas, la comunidad pues adquiere derechos y obligaciones alimentarias, posibilidad de heredar, gozar de protección también contra la violencia familiar. Y mire, con la legalización del matrimonio igualitario en el Estado de México, son ya 29 los estados que aceptan este sistema, digamos, esquema de unión. La primera entidad en reconocerlo formalmente, vamos a recordar, en el Código Civil fue la Ciudad de México. Esto sucedió en el año 2009, cuando todavía era Distrito Federal, antes de ser CDMX. Los que aún no lo aprueban y donde la gente tiene que tramitar amparo son Guerrero, Tabasco y Tamaulipas. En el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, el Congreso local ya tiene una orden, ya recibió una orden de la Suprema Corte para legalizarlo. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, y aquí le estaremos reportando lo que suceda. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero al volver, mire, es 12 de octubre, Día de la Raza. Por lo menos ya Colón no está ahí para que lo pintarrajeen, ¿no? Ya lo bajaron del pedestal. Pero por otro lado, faltan 2 meses para el Día de la Virgen de Guadalupe y ya llegan las primeras peregrinaciones a la Basílica. Al regresar, vamos hasta este lugar, hasta este santuario mariano con mi querido Atalo Mata. Ya volvemos. A 2 meses de que sea el Día de la Virgen de Guadalupe, ya están llegando las primeras peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe. Ahí hay otro peregrino, que es mi querido Atalo Mata. Atalo, buenos días. Así es, Paco, con los pies hinchados de tanto caminar como peregrino. Fíjate que pues hay que reconocer que estos peregrinos son muy organizados, porque cada año sabemos que se adelantan al menos unos 2 meses, como lo acabas de comentar. Sabemos que ellos vienen y visitan a la Virgen de Guadalupe aquí a su santuario en Calzada de Guadalupe, justamente en la alcaldía Gustavo A. Madero. Y se adelantan ahora 2 meses, ahora que es 12 de octubre, pues ellos se han adelantado incluso desde el fin de semana pasado, lunes, martes, ayer se registró la llegada de algunas peregrinaciones que han venido de diferentes puntos de la República Mexicana. Y pues aquí a mis espaldas le pido a Saúl García que nos muestre cuál es el panorama, esta fachada de la Basílica Antigua, y que
finalmente estaremos viendo seguramente a lo largo de estos 2 meses prácticamente abarrotado, como siempre es la visita aquí al Santuario de la Virgen del Tepeyac. Hoy, fíjate, casualmente, Paco, se están cumpliendo 46 años de la inauguración de la actual Basílica de Guadalupe y son 46 años del traslado de la Virgen a la actual Basílica. La Basílica se inauguró oficialmente el 12 de octubre de 1976 y la razón por la que no se inauguró el 12 de diciembre fue que el presidente Luis Echeverría fue quien autorizó la construcción, ya no sería presidente de México en diciembre, entonces la inauguraron antes sin terminar en octubre. La ceremonia duró 2 días, algo insólito, por lo que se tuvo que pedir un permiso especial a Roma, así que se hizo la liturgia este 11 de octubre, la liturgia de la consagración de la Basílica Nueva y el 12 el traslado de la Virgen a su nueva morada. Así que, bueno, pues hay un aniversario importante ahora que los peregrinos empiezan a llegar en este 12 de octubre. Los feligreses han llegado procedentes del estado de Michoacán, los que al menos se registraron ayer que estuvieron aquí y lo hicieron desde las primeras horas del martes para escuchar una misa, la misa de las 6 de la mañana. La mayoría de las familias acudieron de Zitácuaro también y fueron convocados por la Arquidiócesis de Morelia, integrada con 32 regiones. Los creyentes que han estado por aquí, pues la mayoría obviamente se va a resguardar a las inmediaciones para evitar el frío o se van a la Casa del Peregrino. Hay 2 casas del Peregrino aquí en la alcaldía Gustavo Amadero, entonces ellos se pueden albergar en esos lugares. Los creyentes sumaron alrededor de 45,000 más casi 500,000 ciclistas de la misma zona. Así que, pues en estas inmediaciones hubo diversos cierres vehiculares ayer momentáneos para resguardar la seguridad de los peatones, principalmente. Ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha designado a algunos policías que están dispuestos en los alrededores por si es que pudiera llegar alguna otra peregrinación. Hay algunas ambulancias de protección civil también, de urgencias básicas de la alcaldía Gustavo Amadero y pues se prevé que para el viernes aproximadamente, este viernes, sí, puedan llegar algunas otras peregrinaciones, principalmente procedente del Estado de México. Obviamente, pues le vamos a estar informando a nuestro público de Imagen Televisión, Paco. Muy bien, muchísimas gracias por tu peregrinar, o tu muy peregrino reporte. Gracias, mi querido Atalo. Fíjate lo que hago por informarte, Paco. Yo sé, eres un ídolo, un héroe de la información. Atalo Mata, gracias. Cristal, adelante. Amigo, hasta luego. Gracias por la información, porque está aquí mi mamá, Paco, la tengo que llevar a la Basílica y ahora con las peregrinaciones no sé qué día va a ser posible esto. Pero bueno, vamos a otros temas, porque déjeme platicarle acerca de Julian Assange. Amado, odiado, ha suscitado la admiración, el resentimiento también desde que expuso el contenido de miles de documentos confidenciales a través de su sitio, el sitio que creó, Wikileaks. Assange es actualmente uno de los más famosos hackers en los últimos años. El tema de la semana en Imagen Noticias son los hackers. Uno de los más famosos de los últimos años es el periodista y activista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks. Nacido en 1971, desde muy joven mostró habilidades para las computadoras, lo que lo llevó a enfrentar cargos por ciberdelincuencia, ya que lograba acceder a sistemas y documentos de algunas instituciones. En 2006, fundó la plataforma Wikileaks para dar a conocer documentos confidenciales y clasificados de organismos, instituciones y gobiernos alrededor del mundo, especialmente materiales oficiales censurados o restringidos relacionados con la guerra, espionaje y corrupción. Ha publicado más de 10 millones de documentos y análisis en la plataforma, que presume de contar con rutas de comunicación con más de 100 organizaciones de medios en el mundo, un poder de impacto y negociación único. Fue en 2010 cuando Wikileaks se volvió noticia por compartir información del ataque perpetrado contra varias personas en Bagdad por parte de un helicóptero estadounidense en 2007.
datos obtenidos en el ejército de Estados Unidos relacionados con la guerra entre ese país y Afganistán e Irak. Julian Assange se convirtió en objetivo para las autoridades estadounidenses, que iniciaron su búsqueda por 18 cargos, entre ellos espionaje. En diciembre de 2011 fue detenido en Reino Unido, pero días después salió libre bajo fianza, medida que fue revocada y lo volvieron a encarcelar. Sus abogados pretendían evitar que fuera extraditado a Suecia porque podrían entregarlo a Estados Unidos. ¿Por qué a Suecia? Porque ahí enfrentaba cargos por abuso sexual contra 2 mujeres. En 2012, Ecuador le ofreció asilo político y fue hasta 2019 cuando ese país dejó de ayudarlo, así que autoridades de Reino Unido de nuevo lo detuvieron. Permanece en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, cerca de Londres. De ser extraditado a Estados Unidos, podría enfrentar una condena de hasta 175 años. Recientemente, el padre y el hermano de Julian fueron honrados en nombre de la libertad de expresión por el gobierno de la Ciudad de México. El presidente López Obrador ha ofrecido asilo en México a Assange por considerar que su encarcelamiento atenta contra la libertad de expresión. Hoy les hablaré primero de Bradley Manning, un analista militar del ejército de Estados Unidos que saltó a la fama cuando se descubrió que en el 2010 robó y filtró más de 700,000 documentos secretos de la guerra de Irak y Afganistán. En ellos se incluían videos de ataques militares a civiles como el llamado Collateral Murder, donde mostraba a un helicóptero estadounidense que disparaba y asesinaba a un grupo de civiles en Irak, en el que además se encontraban 2 periodistas de la agencia Reuters. Además, Manning también dio a conocer 250,000 documentos con comunicaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, dando pie a una de las mayores filtraciones de información diplomática y militar en la historia del vecino del norte. Documentos difundidos a través del portal de Wikileaks en pleito con el gobierno de aquel país en contra de su fundador Julian Assange por esta y otras filtraciones. Pero bueno, volviendo a Manning, cuando fue descubierto al ser delatado por el hacker Adrian Lamo, fue detenido primero durante 3 años en una prisión provisional, mientras el Pentágono generaba una acusación formal que en el 2013 lo condenó en primera instancia a cumplir 35 años de prisión en una cárcel militar y su expulsión del ejército con deshonor. Fue ahí donde inicia esta segunda historia. El 22 de agosto del 2013, Manning da a conocer públicamente su decisión de iniciar un tratamiento hormonal para modificar su cuerpo, pues se asumía como una mujer transgénero, cambiando un año más tarde su estatus legal a Chelsea Elizabeth Manning, al tiempo que declara haberse arrepentido de la filtración que hizo, reconociendo que puso en peligro a muchas personas e incluso a su propio país. Durante sus años en prisión intentó suicidarse al menos en 2 ocasiones, en parte por las condiciones infrahumanas que denunció en algunas de las prisiones donde estuvo. Años más tarde, la buena suerte estuvo de su lado, ya que Barack Obama, antes de salir de la presidencia, decidió conmutar la pena de Chelsea, argumentando que su condena había sido desproporcionada comparada con otros filtradores de datos. Actualmente, mucha información proporcionada por Manning sigue en Wikileaks, esta organización, como ya veíamos, sin fines de lucro, famoso por publicar informes anónimos y filtraciones sensibles y de interés público, que desde su creación en el 2006 ha acumulado más de 1 millón de documentos, como el manual del ejército de Estados Unidos en Guantánamo, diversos ataques aéreos en Bagdad, el espionaje estadounidense a varios países, más de 500 mensajes enviados en Nueva York durante los ataques del 11 de septiembre y demás archivos que develan comportamientos no éticos ni ortodoxos de otros gobiernos, regímenes totalitarios y abusos de empresas o instituciones religiosas. Paco, es muy interesante la historia de Manning y que incluso la pena le salió barata porque en algún tiempo se habló, incluso porque era militar y había puesto en riesgo a su país, de la pena de muerte. Sí, pero mira, finalmente creo que a través de estas filtraciones o de estos hackeos se quita muchas vendas, ¿no? De lo que puedes pensar, de cómo los gobiernos manipulan la información, de cómo hacen que la gente crea cosas que realmente no han sucedido, ¿no? Lo que desconocemos de lo que realmente está pasando en el teje-maneje de los gobiernos a veces es de terror. Es correcto. Gracias, mi querido Quique. Marlene, adelante. Gracias, Paco. Buenos días, 7 de la mañana con 24 minutos. Hoy amanecemos en uno de los lugares favoritos de los mexicanos y de los extranjeros. En Acapulco, Guerrero, señores, miren nada más, donde ayer sufrieron fuertes inundaciones por el ciclón Julia. Se espera que siga lloviendo, por lo que le pedimos, ya sabe, pues extremar precauciones, cuídese mucho. Si anda por allá, procure estar en un lugar seguro.
y esperemos que regrese bien. Y también mis queridos tuiteros madrugadores, gracias por compartir con nosotros imágenes, como siempre, muy bonitas, cada vez más profesionales, más artísticas. Vamos a ver esta primera imagen que es de Sebastián Gutiérrez y dice: así amanecimos en San Gabriel de las Palmas, Morelos. Bonita mañana para todos. Igualmente, bonita mañana para ti. Muchísimas gracias, Sebas, por esta imagen. Saludos a Las Palmas, Gabriel de las Palmas, Morelos. Y siguiente fotografía es de Orotuxpan. Dice: así amanece Tuxpan, Veracruz. Estará despejado. ¿Cuándo vienen? Vamos para allá. Ya vamos para Veracruz. ¿Cómo de que no? Por un cafecito, unos molletitos. Bueno, vamos contigo, Paco. Más información. Gracias, Marlene. Vamos a hacer una pausa al regresar. Por supuesto, se va a poner muy buena la mesa con los senadores. Pondremos los Guacaleaks sobre la mesa. ¿Qué está pasando con la ciberseguridad en nuestro país? ¿Qué tan vulnerables son las instituciones? Por supuesto, volvemos con ellos. No se vaya. Miércoles de Mesa de Senadores, le agradezco mucho al senador del PAN, Damián Cepeda, que esté con nosotros. Damián, ¿cómo estás? Qué Buenos gusto, días. como siempre. Igualmente, gusto, Miguel Ángel Mancera, senador del PRD. Miguel, gracias por estar con nosotros. Buen día, qué gusto saludarte. Pues bueno, yo creo que finalmente empezamos la semana anterior con un sobresalto muy importante que tiene que ver con este grupo Guacamaya o los Guacaleaks, como les hemos puesto algunos, en donde pues, se metieron hasta la cocina, ¿no? La ayudantía del general secretario y también a los archivos del comandante supremo, que es el presidente de la República. Se sacó información, me parece que es altamente sensible, y creo que independientemente del chisme, ¿no? De que si trasladaron al presidente en un helicóptero porque tuvo un infarto, ¿no? Independientemente del chisme, creo que es un asunto que va mucho más allá. No sé ustedes qué opinan. A mí sí me parece un asunto muy delicado y yo haría 3 comentarios. El primero, por supuesto, que una condena al ataque en términos de seguridad nacional, que es lo que es, cuando menos una parte. O sea, el que se vulneren los sistemas de inteligencia, que se vulnere documentos confidenciales de un país no es menor. ¿Por qué? Porque sí viene información delicada, una parte que tiene que ver con operativos, que tiene que ver con la capacidad de fuerza del Estado, que tiene que ver con cómo vigilan y protegen zonas estratégicas, aduanas, puertos, aeropuertos, en fin, nombres que ponen en riesgo pues, a personas, ¿no? Y que ponen en riesgo a la institución que debe garantizar la seguridad nacional. Eso por un lado. Por otro lado, creo que muestra el abuso de parte del Estado mexicano y particularmente, y en este momento de debate, el abuso de las Fuerzas Armadas y lo peligroso que es que una institución esté tan empoderada y que no tenga contrapesos. Porque resulta ser que de los millones y millones de documentos, que es increíble la cantidad, se hacían comparativos de lo que significaría imprimirlo, ya es una locura. Tenemos mucho por enterarnos todavía. Pero nada más de lo que vemos hasta hoy, vemos que parte de lo que está ahí, pues no tiene nada que ver con seguridad nacional. Y tiene que ver en algunos casos con ilícitos. Espionaje a periodistas, por ejemplo. Espérame tantito, pues ¿qué pasó? No que no usabas el sistema, pues resulta ser que sí. Que si el Tren Maya va a costar el doble y eso que tiene de seguridad nacional, pues nada en absoluto. Que si tal o cual político, su ficha curricular, seguimiento, pues te habla de que hay un mal uso del poder que tienen las Fuerzas Armadas. Y creo que eso, aunque ilegal, la parte que se atacó y se dio a conocer, al final le puede traer un beneficio al país. Claro. Porque se haga público y se transparente estos abusos y se generen entonces reformas y contrapesos. Y la tercera cosa que yo de arranque diría es, me parece mal que el presidente de la República minimice el hecho. O sea, al estilo, pues, ay, no, hombre, eso no pasa nada. No, espérame tantito, güey. Estás hablando de millones y millones de datos delicados, confidenciales y algunos de abusos, ¿no? Que se están cometiendo en el país. No es un tema de, no, hombre, no pasa nada, es un chisme. Bueno, vamos a lo que sigue. Tiene que haber denuncia, tiene que haber investigación y tiene que haber castigo a quien lo hizo y también a quien está abusando, claro, desde el gobierno en contra de los derechos de los ciudadanos. Miguel,
¿A qué le atribuyes que pudo haber pasado este ataque? Primero, yo no sé si ha sido un ahorro, ¿no?, en donde no se compraron las protecciones debidas. No sé si también se puede hablar de la soberbia que puede tener el propio ejército, en el sentido de decir, a mí esto no me lo tocan, pero después te das cuenta que lo hicieron en toda América, entonces dices, bueno, a lo mejor es una forma de actuar de todos los ejércitos. ¿Hay alguna prueba de que se ahorró en no tener las protecciones adecuadas para estos servidores? Me parece que ha sido uno de los ataques más graves a la seguridad nacional en la era moderna. Es decir, no es pues un ataque armado, no es un ataque bélico, pero sí es un ataque tecnológico gravísimo que vulnera cualquier tipo de reserva, de resguardo, y que ponen en alerta, o debiera de poner en alerta, todas las alarmas, por supuesto, por lo sensible de la información que puede haber en tantos lugares, en donde se conservan archivos que pueden hablarte de la forma de entrar, de operar, de manejar centrales de comunicación, centrales de energía, centrales de manejo de información financiera sensible, todo esto. Entonces, desde 2020 presentamos una iniciativa que tiene que ver con la seguridad, ciberseguridad, pero ha sido tan minimizada porque pareciera que no sucede. Aquí estás hablando de 40 millones de documentos, según lo que se dijo, Pues el es equivalente. una locura, ¿no? 40 millones de documentos, que todo lo que se vaya a seguir conociendo. Pero en la parte que decía Damián, sí se tiene que investigar y se tiene que castigar. De acuerdo, esto sí se tiene que manejar con mucho cuidado, pero hay una parte muy sensible que me parece que es donde se está manejando el gobierno en el filo de la navaja al decir, no vamos a investigar porque se puede, a la gente no le gusta. Es decir, ¿qué es lo que no te gusta? Que haya un hacker y que tú vayas a perseguir a ese hacker y a castigar a ese hacker. Porque es alguien que a través de sus conocimientos tecnológicos te demostró que tú no tienes la capacidad para proteger tu información. Además es un ejercicio de transparencia inusitado, Sí, ¿no? El que no podemos tener a través de la ley. El otro filón, o sea, entiendo esta parte, en efecto, además lo ponen como en una contradicción al gobierno, porque resulta ser que era el defensor de este hacker internacional y de repente te lo hacen a ti, ¿no? Entonces pareciera que lo colocan mal al presidente. A mí me parece más bien que le da miedo al gobierno abrir una investigación formal que va a terminar con que el ejército y el gobierno cometieron delitos. O sea, porque lo que al este momento se está dando a conocer, una parte, y yo ahí sí cierro filas con el gobierno, es seguridad nacional y peligro, pues, de, espérate, estás exponiendo personas, nombre, apellido, papás, hijos, operativos de inteligencia. Eso de veras que sí es muy delicado. Yo sí entiendo que ahí se tenga que cerrar y proteger. Pero está una parte que parece ser más grande, cuando menos hasta el momento, y vamos a ver. O sea, este asunto va a tardar meses porque está como en greña, pues, la información. No, ¿qué es greña? Así en el norte, en bruto. Se fue un término. En mi tierra, pues, así. Casi de campo, ¿no? Claro, de monte, campo, pues, de así, monte, está sí. así, tal cual. Así o sea, es, la información, entonces se tiene que procesar y presentar. Pero a lo que vamos ahorita, estamos viendo que realmente a quien meten problemas es al gobierno. Sí, claro. Porque dice el presidente bien fácil, es que tienes el instrumento de espionaje Pegasus. Sí, pero no lo uso. Pues resulta ser que está documentado que sí. ¿Cómo está la cosa? Pues tienes que rendir cuentas. En el momento que hagan la denuncia formal, se abre una investigación de todo lo que está ahí y te vas a encontrar con que sí hay un mal actuar. No, yo sí creo que por eso tiene que haber contrapesos, por eso el ejército tiene que estar dedicado solamente a lo que le corresponde, por eso no podemos seguir empoderando una institución que está protegida por la Ley de Seguridad Nacional. A mí me preocupa algo también. Muchos de esos documentos que son internos son opiniones que pueden tener también el propio ejército a través de su inteligencia, que para eso está, también para tenerla. Pero esas propias opiniones, cuando salen y se sacan de contexto, son peligrosísimas, ¿no? Porque ya están también acusando de nexos con el narcotráfico a algunos gobernadores y tú todavía no sabes en qué contexto los están acusando, ¿no? Y la evidencia, ¿no? Exactamente. Pero además, mira, los golpes ya se habían dado. Se había vulnerado a la banca, se había vulnerado a Pemex, se habían vulnerado. Y como que todo el mundo decía, pues ya hackearon no sé qué, ya hackearon acá, ya hackearon allá. Las personas en su casa dicen, oye, ¿no me estarán hackeando a mí también? Espérame, tienes 20 millones de personas navegando en Internet, tienes 88 millones, ¿no?, de sitios de información. Todo esto
se vuelve tan grande que lo que tienes que hacer, y hoy el problema es que todo está disperso. Si tú preguntas dónde están las fuerzas, digamos, de ciberseguridad, todas están dispersas. Lo que propusimos es... Y ninguna es fuerte, ¿no? Hagamos una agencia, hagamos una concentración de todo este esfuerzo, en donde también esté, que esta fue la muestra que para mí dieron los hackers, de decir, ¿dónde crees que sean los mejores? ¿Por dónde está el tema de seguridad nacional? Pues el ejército. Pues ahí vamos a vulnerar. Yo creo que es una malentendida austeridad el invertir en esto. Sí está penado, o sea, el Código Penal ya trae un tema de ataques a sistemas informativos y de hecho trae el tema de cuando son para seguridad y tiene una sanción baja para este grado. Yo creo que si lo ligas a seguridad nacional le puedes aumentar la pena bastante, pero más que nada es el tema de el gobierno tiene que tener la capacidad, el profesionalismo, la inversión en tecnología de protegerse. Ahí yo coincido. Oye. Y segundo, pues ¿y quién vigila a los que nos vigilan? Eso es lo que les iba a preguntar a los dos. Senador de la República, presidente del PAN. Jefe de gobierno de la Ciudad de México, senador de la República. ¿Qué traen en sus teléfonos? A mí, yo asumo, desde que me dedico a política nacional, asumo tú como que... prueba de amor me puedes dar tu teléfono desbloqueado, casi, no casi. tengo ningún problema. Tú Oye, también, Miguel. No como prueba de amor. A mi señora sí, güey. A mi señora se lo doy. Fíjate que yo asumo desde hace tiempo sensible de seguridad familiar. Que sí nos están infiltrando. Y de hecho sí, en algún reportaje salían los nombres ahí y cuando estaba todo este tema. A ver, pero está mal. Y al ciudadano en común, creo que difícilmente, a lo mejor con esa intención, salvo que esté en algún movimiento de derechos humanos, en algún tema de organismos intermedios, empresariales y demás, pero no debería haber en ningún caso. Nadie te puede intervenir tu teléfono si no tiene una autorización judicial. Claro. Y eso es lo que nos deberían de dar. Entonces, yo a mí no le compro el cuento al gobierno de, sí tengo la manera, compré el software, compré las herramientas para infiltrarte, pero créeme que no lo hago. No, mi señor. Bueno, ahora tenemos una comisión bicameral. Déjame defender esa parte. Que Damián ya defendió la suya. Déjame defender la mía. Existía una seguridad nacional. Pero ahora tenemos una bicameral. Bueno, vamos a esperar. Ahí tenemos los instrumentos. Vamos a pedir información. Ahí me avisas. ¿Tienen más control? Pues ahora vamos a ver, ¿no? A ver si ahí es la cierto. pedimos. A ver si es cierto. ¿Tú también? A ver si es cierto. ¿El celular? No, porque traigo mi OnlyFans. No voy Gracias, a ver mi Damián. OnlyFans. Gracias, Miguel. Te agradezco. Gracias. Saludos. Gracias. Marlene, que tiene invitadazos en el estudio. Bueno, gracias, Paco. Ya saben que aquí nos encanta traerles, bueno, cosas de calidad, maravillosos. Vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de comedia y, por supuesto, esta mañana está conmigo Leonardo de Lozán y Javier López Miranda porque traen una obrota. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias, felices. Gracias por estar aquí y, bueno, platíquenme de la clase. ¿Qué es esto de la clase? Vas, Javi. Pues bueno, la clase es una comedia nueva que estamos por estrenar el 23 de este mes, donde vamos a, pues bueno, vamos a presentar esta obra que ha tenido mucho éxito en Argentina. La trajimos a México, la tropicalizamos, la convertimos, la tradujimos del argentino al mexicano. Y que... Sé que no van a hablar así, boludo. No se puede, ¿viste? Sí. Pero es una comedia muy padre, son dos personajes nada más. Es un dueto actoral súper, súper fuerte porque son dos personajes todo el tiempo en escena, súper opuestos. Uno es un súper galán que hace Leo y que alterna con Alejandro Nones. Y otro personaje totalmente opuesto que es un nerdazo que no sabe nada de mujeres, ¿no? Y que además lo acaba de abandonar la esposa. Toda la obra transita en una clase de seducción que le da el maestro al alumno y bueno, pues un montón de risas, un montón de desdoblar un poco la psicología masculina con respecto a las relaciones y a las mujeres y al final con un twist muy, muy interesante. Y ya próximos a estrenarse, ¿no? Ahorita ya terminaron montaje y todo, ensayos, ¿cuándo Pues estamos estrenan? ensayando todavía. Todavía hay Sí. Ahorita es cuando ya empezamos con la angustia de que ya faltan 2 semanas. El estreno es el 23 de octubre, que ya falta muy poquito. Pero bien, estamos muy contentos. Como dice Javier, es una obra con mucho ritmo. La comedia es ritmo. Yo lo encuentro como algo muy musical, de hecho. Tienes que estar, si pierdes el ritmo ya se te va. Así que es un reto grande, es un guión increíble, súper bien escrito. Y como dice Javier, fue un ¿Tú ya habías hecho comedia antes? Pues con miembros hicimos un show en vivo, que era medio stand-up y medio comedia.
tú así un poco, pero no tanto como, o sea, no tan obra Teatro. formal, sí, porque Claro. esto es más, pues es teatro total. El otro era más un espectáculo en vivo. Entonces sí tiene su Me puedo imaginar. su cuestión. ¿Cómo se te ocurre a ti traerte esto? Porque tengo entendido que es una puesta en escena que se había hecho ya en Argentina y ahora la traes a México. ¿Tú la viste antes o qué dijiste? Voy a hacer teatro y me voy a traer esto. No, mira, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer comedia desde hace mucho tiempo, ¿no? Toda mi vida vi a mi padre hacer un montón de comedia y tenía muchas ganas de hacer de eso y gracias a Laura Ferretti me llegó así el guión, empecé a leer varios guiones, me llega el guión, vengo en un avión y nada más leyendo el guión yo solo muerto de risa, ¿no? El tipo al lado de pronto se voltea y me dice, ¿qué estás leyendo? Porque yo venía muy bien muerto de escrito, risa. muy Sí, ágil. es una obra de Daniel Dátola y pues con muchas ganas como de presentar algo, creo que después de la pandemia y después de 2 años de estar encerrados, creo que la gente y yo hay como un sentimiento de salir a divertirte, ¿no? Nos queremos reír, Sí, nos claro. quería reír un Exacto. poquito. Ahorita como que el drama creo que no estamos mucho en eso. Entonces, de ahí salió la idea y bueno, como que todo se alineó. ¿Y por qué estos señores actores, tú los elegiste? Sí, claro, sí. ¿Y por qué elegiste, por ejemplo, a Leo? Pues porque yo creo que es... Que aparte también es Leo en la obra. Sí, ¿verdad? sí, el personaje se llama Leo, entonces todo el tiempo estaba pensando en él. Y creo que también un poco la selección del elenco tenía que ver con también encontrar actores que vienen de mundos diferentes, ¿no? Creo que todo el elenco, Alejandro Nones, Miguel Burra, José Eduardo Derbez y Leonardo, todos vienen como de un mundo diferente, ¿no? Sí, Entonces sí. como que me gustaba la idea de chocar estos mundos y pues vaya, ya estamos todos listos en el Teatro México a partir del 23 de octubre. Va a ser una temporada muy corta y pues queremos que invitar a todo el público, invitarlos a todos ustedes a que nos vengan a ver. ¿Cuándo son las funciones? ¿Qué días? Son viernes, sábado y domingo. Estrenamos en un domingo, el 23. Al siguiente fin de semana ya son viernes, sábado y domingo. Una función el viernes, 2 el sábado, 2 el domingo. Pues no nos lo vamos a perder. Mucha mierda, así se dice, no digan que soy grosera. Exactamente. Que les vaya muy bien en el mundo del teatro. Muchas gracias y Gracias mucho a ti, gusto. Marlene. Gracias No, por muchas estar aquí. gracias. Nos vemos en el teatro el 23 de octubre. Venga. Quique, vamos contigo. Miércoles el presidente López Obrador informó que Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, renunció al cargo para sumarse a la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. Horacio ha hecho una labor de primer orden y queríamos que se informara aquí y que la gente lo supiera, porque Horacio me ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás. Pues señoras, señores, nos vamos. Por supuesto, lo esperamos en la segunda imagen informativa a la 1 de la tarde por Imagen Radio. Muy bonito. Claro. Y mañana 5:45 aquí, puntuales. Más bonito. lleguemos a Y la cualquier información. queja, denuncia, comentario, situación en las redes sociales, @imagen6 y las redes sociales de mis compañeros. ¿Por qué habría quejas, crees? No sé, a veces la gente se queja. Uy, la gente es muy de no sé, esas, pero sí. ¿no? ¿Qué Pero tienes? también hay caricias, ¿eh? Porque recuerden que las caricias nunca sobran. Sí, La caricia. Este es un Roberto anda poeta pidiendo la muy poeta poético. callejero, este hombre. Más bien es un Y en el callejero aire, poeta. en el aire lo saludo, ahí está. No, pues. Bendito Dios que no tengo descendencia ni nada de nada. Bueno. Sí ya tienes nos van- descendencia. Mi descendencia sí, pero ascendencia no. Ah, no, ascendencia. Ya se te acabó. Sí, ya, Bueno. ya me los acabé. Adiós a Hasta todos. mañana.